Presentación estará a cargo de la abogada especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial, egresada del INDAE, la profesora abogada Susana López, a quien voy a dar también una breve reseña de su hoja de vida. Ella es abogada de la Universidad de El Salvador, alumna del Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial INDAE, cuenta con una maestría en Derecho Internacional Privado de la UBA, inglés en nivel 5, francés nivel 4, auxiliar de cátedra de Derecho Aeronáutico y Espacial aquí en la USAL, auxiliar de cátedra de Derecho Internacional Privado también en la USAL, profesional independiente, tiene varios artículos publicados, entre ellos el accidente de avión sanitario LB corta B larga XU en Esquel, que se encuentra, tengo entendido, publicado en la página del SEDAE, también Introducción al Derecho Espacial, que se encuentra publicado en la misma página, que tuvo un premio sobre un concurso monográfico del Senado de la Nación con eje temático Coparticipación Federal de Impuestos 2019. Con ustedes entonces, la doctora Susana López, para quien pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Me escucha bien? Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad de El Salvador, en donde me recibí prácticamente en mi casa, y al Instituto Paraguayo de Derecho Aeronáutico y Espacial, INDIAERA, a los organizadores, especialmente al doctor Oscar Bogado Fleitas y al doctor Carlos María Basalo, quien debo decir que fue quien me incentivó al estudio de las actividades espaciales, por lo cual ya tuve varias gratificaciones. Bueno, el tema que me convoca es la gestión del tráfico espacial, como un principio de solución para la sostenibilidad del espacio aéreo para nuestras futuras generaciones. Las actividades espaciales llevan al día de hoy ya 66 años de historia, desde aquel año 1957, en que se lanzó el primer objeto artificial, el primer objeto lanzado por el hombre al espacio, el que conocemos todos como Sputnik 1. Y esta trayectoria demuestra el acelerado desarrollo que ha tenido la tecnología espacial, que en un periodo no tan prolongado ha pasado a tener una gran influencia en nuestra vida cotidiana. El espacio se encuentra cada día más complejo y congestionado, debido a la cantidad de satélites, de objetos, sobre todo los objetos pequeños, que se están enviando a las órbitas bajas. Producto del incremento de las actividades privadas en el espacio, actividades que en un principio eran únicamente estatales. Y esta entrada en lo que llamamos la era del New Space ha traído también una disminución en el costo de enviar objetos al espacio, debido a la utilización de lanzadores reutilizables que antes no se reutilizaban, sino que una vez que se usaban ya no servían. Esto disminuyó muchísimo los costos de microlanzadores y a la proliferación de lo que nosotros llamamos nanosatélites o satélites pequeños. Además, las actividades privadas han creado entre sí, las empresas privadas, una competencia que hizo bajar también los costos de las cargas útiles. Las cargas útiles son los elementos que se utilizan para construir los objetos espaciales. Y con esto yo no estoy queriendo decir que las actividades privadas no son beneficiosas para el espacio. Todo lo contrario, son altamente beneficiosas porque esa competencia produce permanentemente un adelanto tecnológico sin igual. Pero hay que regularlas. Y por eso tenemos la necesidad de tomar medidas inmediatas para que el espacio siga siendo sostenible, seguro y estable para nuestras futuras generaciones. Aquí coloqué en esta presentación
una foto de cómo se encuentra la órbita terrestre en este momento. Lo que ustedes ven en gris son desechos espaciales. Los puntos rojos son satélites activos y los puntos celestes son satélites inactivos. Y aquí aparece el principal problema que tenemos en este momento, que es la congestión de la órbita terrestre producto de la gran cantidad de desechos espaciales. La Organización de Naciones Unidas nos dio una definición de desarrollo sostenible, que dice que es el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer estas necesidades. Por eso es necesario la apertura hacia un camino de normas y regulaciones que acompañen a la evolución técnica y operacional. Evolución técnica que fue muy acelerada y el derecho no pudo acompañar. Para la seguridad de las operaciones que se realicen en el espacio, para que el acceso al espacio sea seguro y un retorno seguro a la Tierra. Es por ello que vemos como un principio de solución el gestionar el tráfico espacial. Para evitar, ya no puedo decir evitar, porque esto ya se está produciendo, y se está produciendo de una manera muy significativa. Aquel fenómeno anunciado por Kessler allá en el año 1991, que era el choque en cascada y las colisiones de satélites que iban a congestionar en un futuro no muy lejano totalmente el espacio. Y además, para proteger los proyectos activos y los futuros proyectos y poder incrementar la seguridad de los proyectos que se vayan realizando. Ahora bien, en este momento esta saturación se está dando por tres problemas. En primer lugar, la saturación de las órbitas. Son tres problemas que uno es consecuencia del otro. En primer lugar, las órbitas se están saturando. Esta saturación de órbitas da lugar al incremento de colisiones y este incremento de colisiones a la manifestación de una gran cantidad de desechos espaciales que en un futuro próximo, no tan próximo, pero en un futuro lejano, tenemos que pensar, lo va a hacer insostenible. Ahora bien, el gestionar el tráfico espacial no estaría fácil, porque las normas que regulen esta gestión tienen que estar en concordancia con el Corpus Juris Spatialis. El Corpus Juris Spatialis está compuesto por los 5 tratados del espacio, que son los que hoy regulan las actividades espaciales. De los cuales los principios jurídicos más importantes surgen del Tratado del Espacio de 1967, que fue aprobado por la inmensa mayoría de los estados. Y los dos fundamentales son la libertad de acceso al espacio, la igualdad de acceso al espacio por todos los estados, y la no reivindicación de soberanía sobre el espacio ultraterrestre, régimen completamente distinto al régimen aéreo, ya que en el régimen aéreo los estados tienen reivindicación de soberanía sobre el espacio subyacente a su territorio. Ahora bien, ¿cómo gestionamos un sistema de tráfico sin impedir el libre acceso? Sin decir, vos podés lanzar este satélite y tú no. O tampoco lo podrían implementar los estados en particular, sino que vamos a necesitar, debido a la no reivindicación de soberanía, un organismo internacional que haga las regulaciones y que tenga la capacidad y autoridad de indicarle a los estados cómo actuar. El marco de gobernanza global que tenemos en este momento, que bueno, vuelvo a repetir, está conformado por los tratados y gran cantidad de recomendaciones directrices. Soft law, derecho no vinculante, ya no es suficiente. Y el principal problema, esto es una especie de mapa para mostrarles cuáles son las órbitas que más utilizamos. El principal problema lo tenemos en órbita Leo, que es la órbita baja, que nos provee básicamente de telefonía celular e internet.
Luego tenemos la órbita GEO, la órbita geoestacionaria, que es una órbita que se mueve alrededor del ecuador. La órbita LEO es infinita, la órbita geoestacionaria es un recurso natural limitado, porque es solo esa zona del ecuador. La órbita geoestacionaria, en la cual allí se posicionan grandes satélites de entre 500 y 600 kilos, y es la órbita que nos ofrece mejor alumbrado. Nosotros le llamamos alumbrado a la emisión de señales que nos mandan los satélites. ¿Y por qué nos ofrece el mejor alumbrado? Porque es una órbita que gira prácticamente a la misma velocidad que la Tierra. Hay unos minutos de diferencia. En un tiempo no muy lejano pensábamos que la que se iba a saturar era la órbita geoestacionaria, pero esto no ocurrió. Se está saturando ahora la órbita LEO, que es a donde envían los nanosatélites o proyectos o satélites pequeños. Les menciono simplemente dos proyectos de los últimos años. El proyecto Starlink de SpaceX envió al espacio 3.325 satélites. A principios de enero del año 2023 se aprobó el proyecto Kuiper de Amazon, enviando al espacio, tiene que tener enviados al espacio para el año 2024 4.425 satélites. Y estos que yo les menciono, se los menciono porque son proyectos de grandes dimensiones. Son solamente algunos. Entonces calculamos que para dentro de 10 años va a haber 20.000 objetos más de los que hoy ya existen en el espacio, que están entre unos 16 y 18.000. Ahora bien, este problema que pensábamos que se iba a plantear con la saturación de la órbita GEO no se nos planteó. ¿Por qué? Porque la órbita GEO está regulada. Está regulada por la normativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de la cual voy a mencionar solamente algunas normas. La Unión Internacional de Telecomunicaciones tiene una constitución, los tratados firmados en su seno, el Tratado de Montreux, el Tratado de Málaga-Torremolinos y el último tratado fue el Tratado de Nairobi, y tiene 3 manuales de procedimientos administrativos. Procedimientos administrativos que indican la forma en que la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, va a asignar a los estados las posiciones orbitales y luego distribuir el espectro radioeléctrico que surge de estos satélites para que no haya interferencias. Esta normativa, si bien en la práctica no cumple con el acceso en pie de igualdad de los estados al espacio, porque se entregan posiciones por las dudas, por ejemplo, en el 2020 se entregaron a un estado, que no voy a mencionar, 40 posiciones orbitales. La órbita geoestacionaria es un recurso natural limitado. Entonces, cuando llegue un momento en que los estados emergentes empiecen a desarrollar más cantidad de proyectos, no van a tener lugar en órbita. ¿Por qué? Porque cuando se entregan estas posiciones orbitales, el estado al que se le entregan las retiene para sí durante 5 años, aunque no las haya utilizado. Entonces, al ser un recurso natural limitado, esto limita totalmente el acceso en pie de igualdad. Pero, a pesar de limitar el acceso en pie de igualdad, vino a poner un orden en GEO. Un orden que no tenemos en LEO porque no tenemos regulaciones. Ahora bien, para poder hablar de gestionar un sistema de control del tráfico, primero tenemos que llegar a una definición de lo que sería el control del tráfico, una definición que tenga consenso internacional. Y yo traje aquí una definición de un dedicado estudio de la Unión Europea, basada en diversas definiciones y enfoques aportados, que nos dice que son los medios y normas para acceder al espacio ultraterrestre, llevar a cabo actividades y regresar de este de forma segura, sostenible y protegida. Entonces, teniendo una definición que, vuelvo a repetir, no está consensuada, tenemos que pensar en cómo se podría hacer operativo ese sistema de gestión del tráfico. Y para ello son necesarios 3 pilares que son fundamentales: la cooperación internacional,
Por eso se propende a que el tema del sistema de gestión del tráfico siga siendo tema permanente de debate en la COPUOS, Comisión para la Exploración Pacífica del Espacio Ultraterrestre, dependiente de Naciones Unidas, tendiente a lograr la cooperación entre los estados que la componen. Por otro lado, los estados deben compartir información para poder gestionar el tráfico, tendiente a fomentar la transparencia. A partir de esta compartición de información se saca una valoración a través de la cual se crean estándares de conducta a seguir. Ya tenemos algunas organizaciones trabajando en estándares de conducta, como la ISO, que trabaja en estándares de conducta sobre mitigación de desechos espaciales, y también en estándares de conducta sobre las prácticas deseables en el mercado comercial espacial. También tenemos el Comité Consultivo para bases de datos espaciales, que trabaja en dar a los estados información sobre cómo compartir los datos, sobre cómo compartir y trabajar sobre los datos de navegación espacial y de comunicaciones. Y también quiero decir que respecto a esta información que los estados deberían compartir para poder gestionar el tráfico, giran cuestiones geopolíticas muy comprometidas. Con lo cual, cada uno debería aportar su parte de responsabilidad para poder compartir estas informaciones. Estas informaciones van a dar lugar a un sistema normativo y de seguridad. Para poder realizar este sistema normativo debemos tener acceso a una alta tecnología. ¿Y qué tiene que ver un sistema normativo con una alta tecnología? Bueno, esto es porque se debe realizar un control y seguimiento permanente de los objetos para luego poder redactar normas al respecto. Y aquí hay otro problema. Las grandes potencias que realizan gran cantidad de actividades espaciales sí pueden llegar a tener acceso a esta tecnología, porque esta tecnología lleva una alta financiación. Pero los países que realizan pequeños proyectos espaciales, quizás no. Entonces, la gestión, para que funcione, tiene que ser global, porque si no, no va a ser eficaz. O sea, si todos los países involucrados en la acción espacial no se incluyen en la gestión del tráfico, va a haber objetos que no van a tener seguimiento y vigilancia. Vemos en este sentido la conformación de alianzas regionales como una solución a la posibilidad de obtener recursos tanto financieros como de compartir los datos. De hecho, en el año 2021, en el marco de la CELAC, se consensuó en la Ciudad de México la Alianza Latinoamericana y Caribeña del Espacio, a la que tuve el placer de asistir en el mes de abril a un congreso en Ciudad de México, y ya se formó allí un grupo de trabajo que está trabajando activamente para en un futuro presentar una propuesta de gestión del tráfico a la COPUOS. Entonces estas agencias y todo lo que la ESA, la NASA, esta nueva agencia latinoamericana y caribeña tienen que propender a la coordinación y la cooperación entre los estados para que se pueda llegar en algún momento a tener un sistema que gestione el tráfico espacial. Bueno, la tarea no es fácil, va a llevar mucho tiempo, pero va a depender de la responsabilidad de los diferentes actores, tanto los estados como las empresas privadas, pero tenemos que saber que el espacio nos está dando grandes beneficios, a la humanidad, por lo cual debemos considerarlo como un entorno a preservar. Muchas gracias.